crear ahí una lista de departamentos, una lista de municipios, una lista de las personas que asisten a esta clase, pueden ser, una lista de los profesores que les dictan clases a ustedes, puede ser, ¿cierto? Cualquier tipo de conjuntos de datos suelen ser manipulados por estos objetos. Estos objetos tienen unas propiedades muy básicas que son manejadas desde el cuadro de propiedades en NetBeans, como el nombre, el modelo y el tipo de selección, ¿no? El modo de selección. Bueno, este modelo hace referencia al conjunto de datos que uno le ingresa desde el diseño de la aplicación, ¿no? Entonces, nosotros en la clase anterior habíamos trabajado este proyecto de venta de computadores y habíamos creado 3 listas, las miramos ahí, ¿sí? Pero se dan cuenta que la primera lista está llena y las otras 2 listas están vacías. En ese sentido, la lista llena la hemos modificado su contenido a través de la propiedad model. Aquí hay unos 3 puntos suspensivos y nosotros podemos ingresar los datos, el conjunto de datos que queremos mostrar ahí. Pero cuando ya es dinámico el contenido, cuando el contenido va a depender de algunos eventos del usuario, entonces en ese caso dejamos el model en vacío y procedemos nosotros a trabajar con los métodos de la lista, con los métodos, propiedades de lista y sobre todo con un elemento muy paralelo a eso, ¿cierto? Que es el default list model, ¿no? Esta clase de acá, básicamente ya es la clase que me va a permitir a mí poder gestionar los datos de la lista. Al hablar gestionar, estamos hablando de una adición de elementos, eliminación de elementos, conteo de elementos, qué sé yo, ¿sí? De todas maneras, los métodos más utilizados en la lista en el ejercicio anterior fueron el getSelectedIndex, que devuelve el índice del elemento seleccionado. Cada elemento está identificado por un número. Es como ustedes están identificados aquí en el curso con un código, ¿cierto? Entonces, cada palabra en la lista tiene un número que se llama el índice, donde el primer elemento le dan el código 0. Ustedes tienen código estudiantil, tienen tarjeta de identidad, ¿cierto? Entonces, con su tarjeta de identidad y con su nombre, pues el valor numérico que los identificaría es la tarjeta, ¿cierto? O la cédula, bueno, por ahí hay uno que otro viejito, entonces la cédula también sería un número que le identificaría a usted. Lo mismo pasa acá, ¿no? El getSelectedItem lo que devuelve es el nombre, el texto de lo que se está presentando en la lista, y el setModel lo que hace es vincular este gestor de modelos previamente creado a la lista. ¿Para qué? Para gestionar los datos. Entonces, ahí hay métodos muy importantes, como el método de adicionar un elemento, remover todos los elementos, remover un solo elemento, recuperar un elemento, claro que aquí hay que darle un índice y, ¿cierto? Y obtener el tamaño. Adicional a eso, también miramos la clase anterior, el manejo de unas ventanas de diálogo, unos diálogos que permiten presentar mensajes, solicitar entradas y hacer confirmaciones. Ahí en la plataforma Tao dejé un vínculo para que ustedes puedan profundizar un poquito más el conocimiento sobre estos diálogos, pero la vez pasada también en el código que se compartió hay unas propiedades y hay algunos elementos muy concretos al respecto. ¿Seguimos en línea, jóvenes? ¿Alguien que te...? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, pero profe, Muy bien. Bueno, entonces otro concepto que habíamos visto es el look and feel, ¿no? Que básicamente es la apariencia de la interfaz y que la configuramos nosotros. De una manera muy básica en el programa principal del proyecto, ¿sí? Entonces ahorita volvemos a hacer eso para recrear y para trabajar con lo que son las listas. Durante la ejecución, este programa tenía el siguiente comportamiento, ¿no? Ejecutemos este programa. Miren, cómo se pueden dar cuenta, la apariencia es diferente a una ventana de Windows. Ya es propia de Java, ¿sí? A eso es que se le llama look and feel, ¿sí? Y cuando yo quiera borrar algo, miren, aparecen los mensajes de diálogo modales. ¿Qué significa esto de modal? Significa que no permite acceso a las ventanas que están de base, ¿sí? Eso es un diálogo modal, ¿sí? Y en ese sentido, existen diferentes tipos de diálogos, ¿no? Miren, aquí hay uno de advertencia, ¿sí? Aquí hay uno de confirmación y aquí hay uno de información. ¿Listo?
En ese sentido, ya las listas dinámicas, estas dos de aquí, la que dice tipo de hardware y la de selección, estas dos listas están vinculadas a dos default list model, a dos modelos. Los modelos son los que hacen esto, miren. Adicionan dinámicamente, ¿cierto? Adicionan dinámicamente, ¿cierto? Eliminan y recorren la lista, ¿no? Porque aquí detrás de este check-in hay un recorrido de la lista, sumando estos valorcitos que están aquí, 10, 20, 30. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Detrás de eso, a veces el programa se lo ve sencillo, ¿no? Y ese es el error que cometen varias personas que nos solicitan a nosotros programas. ¿Sí? A uno como un ingeniero de sistemas, a veces el trabajo de programación es algo como mal agradecido porque para hacer esto se necesita de bastante conocimiento técnico, ¿sí? Y es exigente, este trabajo no es que sea fácil, es exigente. Entonces, a veces los usuarios externos creen que hacer esto es inflar botellas, así de fácil que lo ven, pero no. Hay un conocimiento técnico el cual nosotros tenemos que prepararnos durante estos años para lograr llegar a este tipo de productos. ¿Listo? Y el código, bueno, ya lo habíamos explicado la clase anterior, pero aquí perfectamente miramos la forma como se define el modelo, solamente es instanciar un objeto, la forma como enlaza, ¿cierto? A las listas, miren, la lista tipo, asígnele el modelo data type, ¿cierto? Creado acá en la parte superior, a la lista de selección, asigne el modelo data selection. ¿Sí? Y con eso es suficiente para que más adelante el data selection pueda, o el data type pueda adicionar elementos, pueda borrar todos los elementos, pueda remover un solo elemento, miren aquí está el uso, pueda obtener un elemento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya nosotros hemos trabajado pues con las opciones básicas. Hoy vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en el sentido de que vamos a hacer una lista, pero que no solamente guarde este texto, el texto que se visualiza, ¿sí? Vamos a crear una lista de tal manera que detrás de este elemento hayan otros elementos. ¿Me explico? Vamos a hacer un ejercicio en el cual, hagamos de cuenta, vamos a hacer un listado de personas aquí, ¿sí? Vamos a crear un listado de personas, pero ustedes saben que las personas tienen diversos atributos, ¿no? Una persona tiene una identificación, tiene un nombre, tiene un género, tiene un teléfono, ¿cierto? Tiene el programa al que está matriculado, qué sé yo, cualquier tipo de cosas. Entonces, hay un bloque de datos. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo quiero mm, hacer un registro de las personas que hacen parte de este curso, ¿no? Entonces, ustedes tienen correo, tienen teléfono, tienen las notas, ¿cierto? Y vamos a hacer lo posible para poder vincular en una lista toda esa información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Las listas no solamente presentan simples datos como están aquí, sino que perfectamente pueden almacenar mucha más información en ella. ¿Listo? ¿Cómo se hace ese trabajo? Para hacer ese ejercicio voy a crear voy a crear el proyecto agenda. ¿Sí? Vamos a crear el proyecto agenda. Y en ese proyecto agenda, muy bien, ahí está el proyecto agenda. En este proyecto agenda vamos a dejar esto sin comentarios. Yo les había dicho, a mí no me gustan tanta vaina ahí. Y en esta agenda vamos a dejar configurado el look and feel de una vez. javax. Perdón, en minúsculas. javax.swing.jframe.
punto set default look and fill true. Y también configuremos el look and fill del JDialog, de los diálogos, ¿no? Listo. Y vamos a crear una ventana, ¿no? Entonces, digámosle aquí, FRM personas, E1 es igual a new FRM personas. Y le vamos a decir que B1 punto se haga visible. Muy bien, me presenta un error, dice que no encuentro el símbolo FRM personas, es decir, que no está hecha la ventana, ¿no? Aquí solamente dejé configurando el void main para que se muestre la ventana. Entonces vamos a crear el FRM personas por acá. Sería un JFrame de nombre FRM personas. Bueno, y ya se tiene que haber corregido el error porque el objeto ya existe. La configuramos, ¿no? Colocamos un título. ¿Cómo se dice en inglés agenda? Schedule. ¿Cierto? ¿Sí? Y vamos a configurarle un layout, ¿cierto? Vamos a configurarle un layout, por ejemplo, el border, que es el que más con el que más me gusta trabajar. Bueno, entonces el border tiene varias zonas, entonces vamos a colocar una etiqueta en la parte superior, ¿cierto? Vamos a colocar un panel en la parte izquierda, puede ser, y un panel en la parte derecha, perfecto. Y empezamos la configuración, ¿no? Muy bien, empezamos la configuración que nosotros hemos trabajado siempre, pues aquí, ¿sí? Para que la vayan viendo ustedes aquí. ¿Sí? Vamos a colocar aquí los botones de comando, hagamos una configuración más básica esta vez, en esta zona, y acá vamos a colocar nosotros lo que es nuestro formulario para pedir información de las personas que queremos vincular, ¿cierto? Entonces, como una persona tiene varias propiedades, es decir, varias propiedades que lo identifican, es bueno que esa persona, por ejemplo, sea creada a través de una clase, ¿sí? Y aquí es donde uno habla de esta programación orientada a objetos y donde uno le saca una ventaja, ¿sí? La idea es que nosotros aquí podamos agregar una persona a la agenda. Coloquémosle, se me olvida a veces. Adicionar una persona en la agenda, ¿no? Sí, y la idea es que nosotros podamos eliminar una persona, por ejemplo, sería remove. Bueno, y podemos colocar más botones de comando aquí para poder hacer el trabajo con personas. ¿Sí? En la parte de acá, pues ya necesitaría los datos básicos para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces sería, necesitaría un ID, necesitaría, por ejemplo, el nombre de la persona, el identificador, el nombre. ¿Qué más le vamos a pedir? Pidámosle, por ejemplo, también la edad, ¿cierto? Pidámosle también la edad, pidámosle el teléfono, ¿cierto? Y también pidámosle otra cosita más que puede ser la identificación, el nombre, la edad y el género, ¿cierto? Puede ser el género aquí. Y en ese sentido, yo necesitaría sexo, ¿no? Género, ¿cómo se dice? Gender, gander. No me gusta la palabra sexo. Sexo es otra cosa. Género es diferente, ¿sí? Género es masculino, femenino. ¿Me colaboran ahí?
la palabra género. Voy a dejar sexo mientras tanto. Género en inglés, gender, si no estoy mal. Sí, géneros, ¿no? Perfecto. Entonces, Sí. miren, estos serían los datos que yo quisiera agregar a la lista. Bueno, dibujemos una lista en esta parte, ¿sí? Ya no va a ser una lista que va a ser estática, sino que va a ser una lista dinámica. Por lo tanto, el modelo lo vamos a dejar en vacío. Pero bueno, antes de entrar en los detalles de la programación, bueno, aquí vamos a colocar las cajas de texto correspondientes, los radio buttons, lo que sea. Antes de entrar a la programación, como les decía inicialmente, nosotros tenemos que utilizar eh, un, Profe, tenemos que utilizar una clase, sí, cuéntame. se me fue la conexión por un momento. Esos que colocó de name son labels, ¿cierto? Sí, son etiquetas, ya que esta lista que estamos creando aquí no va a contener un texto simple, sino que va a contener una clase, va a invocar a un bloque de datos más grandes. ¿Sí? La Vale. vez pasada, sí, nosotros habíamos trabajado con una lista que tiene elementos sencillos, pero ¿qué pasa si queremos manejar más datos, ¿no? Entonces, Java provee realmente varios insumos, ¿cierto? Varios insumos, y uno de los insumos es el que lo vamos a explorar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos un listado de personas? Profe, Ujú. ¿usted usa algún ordenador? No, no mire. ¿Algún layout? Sí, utilice el border layout. ¿Sí? Vale, profe. Utilice el border layout. ¿Sí? Entonces ya lo tengo cargado. ¿Sí? Y que les digo, ahorita lo que voy a proceder es a crear una clase que me permita, ¿no? Que me permita hacer esa gestión de bloques de datos. Entonces, ¿cómo creo una clase? Entonces, para crear una clase me voy aquí al paquete, le doy nuevo y le doy Java Class, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear la clase persona. Person, coloquémosle. ¿Listo? Vamos a finalizar. Y aquí tenemos la clase persona, ¿sí? Es una clase completamente vacía y como ustedes se pueden dar cuenta, estas clases sirven para poder más adelante declarar objetos. Entonces vamos a crear objetos de esta clase persona. ¿Qué caracteriza a la persona? Pues diversos atributos. Primero van los atributos, ¿no? ¿Sí? Y después van los métodos, ¿no? Entonces, ¿qué son los atributos? Las características. Por ejemplo, vamos a utilizar un ID, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Digámosle que es privado. Solamente es de ella. Solamente es accesible desde adentro. El atributo ID, el atributo, ¿qué otro atributo hay? El atributo, vamos a ver el formulario. El nombre, el teléfono, el género, ¿cierto? Dejémoslos de esos como cadena. Name, teléfono, mm, nombre, teléfono, género. ¿Listo? Y tenemos otro entero que es la edad. Coloquémosle la edad acá. Entonces, miren que esos serían los descriptores de esta clase de persona, ¿sí? Posteriormente hacemos los métodos, ¿no? Entonces hay diferentes métodos. Hay unos métodos que se les llaman getters y hay otros que se les llaman setters. ¿Alguien me puede decir para qué sirven los métodos getter? Jasmine está conectada por ahí. Me Para puede decir traer que algo. es para recuperar algo, ¿no? Muchísimas gracias. Y los setters, ahí sí que me conteste Jasmine. ¿Para qué sirven los setters? Profe, Sí, ¿para qué sirven? Bueno, otro compañero entonces. Para mandar.
Para para mostrar. mandar, pues, ¿sí? Mostrar. Para asignar, ¿no? Para asignarle algo, ¿no? Entonces, uno lo que hace aquí, miren, la manera fácil de hacerlo es hacer un clic derecho y decirle insertar código y me voy por la opción Getter y los marco a todos, ¿no? Y ahí están los getters, mírenlos, ¿sí? Get y lo que hace es retornar la identificación de una persona en particular, ¿sí? Get teléfono, get Gencher, ¿listo? Y de la misma manera los setters, ¿no? Clic derecho, insertar código, le doy setters y le genero a todo. Muy bien, ya tenemos los setters. Y también, vamos a crear un toString. Este toString es bien importante. ¿Saben por qué? Porque lo que nosotros escribamos en el toString es lo que se va a mostrar en la lista. ¿Sí? Tal cual nosotros lo escribamos se va a mostrar acá. Entonces, yo acá en persona le puedo decir clic derecho, insert code, el toString, y solamente no quiero que se muestre todo, quiero que se muestre la identificación y el nombre nomás. ¿Cierto? Entonces, miren cómo hace un toString, ¿no? Este override es una sobrescritura al método. Eso siempre nos va a aparecer ahí para evitar errores. Profe, Entonces, ¿cómo es que en la hizo esa parte? lista, Repita. ya. Si ustedes quieren generar el toString, me dicen insertar código, escogen la opción toString, así como lo hicieron con los getters y los setters. Bueno, y de aquí solamente lo que quiero mostrar. Entonces, yo quiero mostrar solamente la identificación, el nombre. Listo. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, miren, así es como se va a ver en la lista la información. Si ustedes quieren modificar este texto, pues lo pueden hacer. ¿Sí? Esto es lo que usted va a ver, ¿dónde? Acá, aquí. ¿Sí? Esto es lo que usted va a ver aquí en la lista. ¿Cierto? Muy bien. Ahora sí ya tenemos nuestra clase persona. Ya hace parte de nuestro código. ¿Sí? Entonces vamos a empezar la programación. Vamos a, primero que todo, adicionar la persona. Entonces, ¿cómo va a funcionar ese botón adicionar? Pues primero que todo, que estén los datos aquí registrados, y una vez que estén registrados, le damos que los adicione, ¿cierto? Los adiciona a la lista y los podemos ver acá. ¿Listo? Pues coloquemos otro botoncito que diga, otro botoncito para poder ver o consultar. Consultar una persona. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con estos controles de esa manera. ¿Listo? Bueno, coloquemos las cajas de texto respectivas. Aquí para la identificación esta cajita de texto. Para el nombre otra cajita de texto. ¿Cierto? Para los años podríamos utilizar un combo, no, bueno, una caja de texto. ¿Cierto? Una cajita de texto. Para el teléfono, y para el género vamos a utilizar un radio button, ¿no? Recuerden que para colocar un radio button necesitan agregar un grupo. Entonces yo lo que hago es seleccionar el grupo y ponerlo en el formulario. Nada más. Eso no se ve porque eso sirve para agrupar controles. Y posteriormente mandaría los radio buttons. 1 y 2. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos la configuración de los controles. Empecemos con este control, el primer control, digamos, editar texto. Vamos a colocarle nada y le vamos a colocar un nombre como txt_id. ¿Sí? Lo mismo para el nombre, ¿no? Le vamos a editar el texto con un clic derecho, se hace todo eso. Le vamos a cambiar el nombre, le damos txt_name. ¿Cierto? Le vamos a quitar el texto y le vamos a cambiar de nombre txt_age.
¿cierto? A este le vamos a colocar txt, perdón. Vamos a quitar el texto, le vamos a asignar un nombre. Txt, teléfono, ¿cierto? Aquí le vamos a colocar masculino, pues coloquémosle hombre, mujer, ¿listo? ¿Sí? Le vamos a decir, le vamos a asignar un nombre a esto, OPTM. A este también le vamos a asignar un OPTW, ¿cierto? Y lo más importante, ¿no? Para que se controlen todo. Entonces, estos radio buttons tienen acá una parte que se llama button group. Esto es muy importante para que funcionen de tal manera que el usuario pueda seleccionar uno. Se lo hace para cada radio button. Entonces, ahí está. Por defecto, vamos a dejar señalado woman, ¿no? Aquí hay una propiedad que se llama selected. Listo. Ya entonces, esto funcionaría así, ¿sí? Le diríamos que cuando nosotros agreguemos un dato aquí, le damos a adicionar y pum, llega acá a la lista. ¿Y qué estaríamos adicionando? Pues estaríamos adicionando varios elementos sobre la lista, ¿no? A ver cómo nos va. Entonces, empecemos a programar este botoncito para empezar. Asignémosle un nombre y programémoslo. ¿Listo? Este sería... Este sería el botón adicional. Este sería el botón adicional. Aquí tenemos el proyecto agenda. Este voidMine lo voy a quitar. Listo. Y vamos a proceder a crear este botón. Entonces, antes de agregar esos datos, hagamos unas validaciones muy básicas, ¿cierto? Verifiquemos si los elementos no están vacíos. Digámosle, por ejemplo, ¿qué pasa si este, por ejemplo, empecemos con el identificador, punto, get text, punto, is empty. ¿Qué traduce is empty? Literalmente, ¿qué traduce? Está vacío. Sí, está vacío. Entonces quiere decir que no digitaron nada, ¿no? Entonces en ese caso le vamos a decir joptionPany punto show message dialog, ¿cierto? ID is empty. Está vacío. ¿Cierto? Colocamos esto information. Y el icono, ¿no? Que si es de advertencia, que si es de información. Bueno, en este caso dejémoslo de información. joptionPany. Punto. Y aquí buscamos una constante que se llama mensaje de información. Listo. ¿Listo? Vamos a ver la manera de... Bueno, aquí lo que haríamos es que no continúe. ¿Si me deja o no me deja? Dice que es innecesario. Entonces vamos a... Permítame, voy a cerrar esto de acá que no me deja ver todo el código. Ahí. Entonces lo que se me ocurre ahorita es crear una variable entera que diga error igual a 0. Y cuando haya errores la vamos a colocar en 1, pues para no utilizar ese return que puso problema. Entonces cuando haya errores, pues colocamos el error es igual a 1, ¿listo?
Y cuando está en cero es porque no hay errores. Muy bien. Lo mismo pues sería para eh, la otra caja de texto, que es el txt name, ¿cierto? Lo mismo para la otra caja de texto, age, ¿cierto? Y lo mismo para la otra caja de texto, para garantizar que se llene la información, ¿no? Teléfono, ¿no? Muy bien. Entonces, miren que allí ya tenemos los mensajes de error. Si el error utiliza esta variable de control que arranca en cero, pero si de pronto se mete por uno de estos condicionales, pues tendríamos que el error es 1 y desde ahí controlaríamos los errores, ¿no? Si el error es igual a 0, quiere decir que ya podemos agregar ese elemento a la lista. Muy bien, aquí viene la parte más importante, ¿sí? Aquí lo que vamos a crear es la clase persona, ¿sí? Entonces, necesito que en esa clase persona, yo no sé si le creamos un constructor. No, no le creamos constructor. Le creamos los getters, le creamos los setters y le creamos el toString, pero no le creamos el constructor. ¿Alguien se acuerda qué significa un constructor? ¿Qué es un método constructor en una clase? ¿Para qué se utiliza un método constructor? Ya me dijeron, bueno, las clases por lo general tienen atributos, es decir, si la clase fuera carro, ¿sí? Los atributos serían la placa, el color del carro, el modelo del carro y todo eso, Sí, ¿no? profe, ¿Sí? el constructor no Es- es para que se mantengan como con un valor ¿qué? ¿Ves? Se me fue. O sea, es como los, un inicializador de variables. sí, señor, claro. Entonces miren que la clase persona está identificada por varios atributos, ¿no? Y que tiene métodos para recuperar y para asignar valores a esto, ¿no? Pero el constructor es el que le da inicio a todo esto. Entonces también lo voy a construir así, le voy a decir clic derecho, insertar código, y aquí le vamos a decir un constructor, con todos los elementos que están aquí. Listo. Y entonces lo que hace un método constructor es inicializar estas variables, es decir, van a tener valores. Ahora sí ya puedo guardar cambios y acá ya puedo crear la persona. Entonces, ¿qué tanta información me va a pedir? La identificación, el año, el nombre, el teléfono y el género. ¿Sí? Entonces aquí vamos a construir la clase persona. Entonces le decimos person, P1, coloquémosle igual a new person. Abro llave. Entonces miren que aquí ya NetBeans identifica que tiene que ir el valor de la identificación, el año, el nombre, el teléfono y el género. ¿Sí? Entonces coloquémosle tal cual está ahí, identificación, nombre, año, teléfono, género. ¿Listo? Y claro que tengo que definir esas variables, ¿no? Por ejemplo, la variable ID es entera, ¿cierto? Entonces, ese se vendría de la recuperación de la caja de texto. Ahí estaría. ¿Sí? Ahí tenemos el ID. Por ejemplo, la edad, ¿no? Lo que es age. Esa también es entera, ¿cierto? Los otros sí serían variables de tipo cadena, ¿no? Por ejemplo, el nombre. Directamente, ¿no? Del txt name. Y también lo que es el teléfono. El género no.
género no. ¿Por qué el género no? Porque está No está con las cajas de texto. No está trabajando con una caja de texto para el género, ¿no? Está trabajando es eh, está trabajando con un radio button, si no estoy mal. ¿Cierto? Ah, ¿por qué? Permíteme un ratico. Vamos a ver cómo está el constructor. Identificación, año. Identificación, año es. Identificación, año. Así es. El constructor dice, el primer elemento es la identificación, después el año, después el nombre y después el teléfono. Después el nombre, después el teléfono y después el género. Ahí es. Entonces, miren, el género, claro, aquí estarías creando una nueva persona con estos datos que son recuperados, ¿no? Del formulario, ¿sí? Pero el género no está en una caja de texto. El género está en un radio button. Entonces, aquí lo que tenemos que verificar es si ese radio button está seleccionado. OPT. Me parece que mejor es male y female, ¿no? Male y female, pero bueno, ahí dije men, woman. Entonces, miren, el género arranca en men, ¿cierto? Men, coloquémoslo aquí. Pero si está seleccionado la OPTW, entonces sería una mujer. ¿Listo? Y eso sería lo que llenaría. Pero llenaría a la clase persona. Miren que aquí acabamos de instanciar una clase. Ahora lo que tenemos que hacer es adicionarla a la lista. Entonces ya aquí lo que hemos es creado el objeto. ¿Cierto? ¿Sí? Hemos hecho una creación del objeto. Todo esto es para la creación del objeto persona. ¿Sí? Esto es crear el objeto persona. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es configurar la lista. Lo que tenemos es configurar a la lista, a esta lista, para que esta persona quede referida en esta parte. ¿Listo? Muy bien. En ese caso le vamos a tener que dar un nombre a esta lista. Llamémosle que se llama la LST person. ¿Cierto? Segundo, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un default list model, ¿cierto? Y le vamos a colocar datos no, data person, ¿cierto? Igual a new default list model. Y una vez que nosotros hayamos creado el modelo, pues se lo vinculamos a la lista, ¿no? Le vamos a decir aquí, le vamos a decir que el ALST persona punto set model. Entonces ya NetBeans saben. Y también digámosle que esta ventana quede centrada. Perfecto. Entonces, una vez esté vinculada a la lista con la clase DataPerson, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregar esta persona. ¿Sí? Entonces le vamos a decir DataPerson.add element
Entonces vamos a ver si nos funciona. Miren cómo quedó. ¿Sí? Pero primero que todo, pues esta parte es de validación, ¿no? Estaría verificando que las cosas no estén vacías, que haya algo registrado, ¿sí? Si no hay errores, significaría que, que estaríamos recuperando esa información del formulario en variables básicas, ¿sí? Y estaríamos creando aquí una clase, un objeto. Estaríamos definiendo una variable de tipo objeto, se les llama esta, ¿no? Este P1 es una persona, es decir, que este objeto tiene identificación, año, nombre, teléfono y género. Es una variable objeto, una variable grande. Por lo tanto, para crearla le diría person, P1 es igual a new person. Y le mandamos los valores que queremos llenar en ese conjunto de datos, tanto la identificación, el año también, y después lo adicionamos, ¿sí? Yo creo que ya está todo. Me parece que me faltó decirle acá que genere un código de tamaño al formulario, porque por ahí miré, ¿cierto? No está el generador de tamaños. Ahí está, ¿no? Perfecto, y ejecuto, ¿no? Entonces, si yo le doy a adicionar, ahí es donde empiezan los condicionales, ¿no? Mire, si se dan cuenta ahí. Entonces, digamos, la identificación, 100. Si yo le doy a adicionar, ¿sí? Nombre, Marta Acosta, tiene ella 25 años, no tiene tarjeta de identidad y un teléfono, ¿no? Le digo que es mujer. Entonces miren lo que adicionó a la lista, ¿no? Adicionó lo que estrictamente se ve en el toString de la clase, ¿cierto? Si yo quiero darle una apariencia diferente, nomás que diga Marta Costa, cédula de ciudadanía 100, todo eso es manipulado desde allá, ¿sí? Claro que ahorita deberías limpiar esto para que no vuelva a adicionar, mire. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y cuando hagamos clic en ella, pues podamos consultar sus otros datos, ¿cierto? Podamos consultar sus otros datos y podamos eliminar. Entonces ahí ya, miren, la lista ya no está almacenando, en este caso, un conjunto de datos básicos. Aquí está almacenando objetos ya. No sé, me parece que hay que darle otra apariencia a ese toString de la persona. Más, digámosle, por ejemplo, digámosle, más bien aquí en el toString, digámosle, muestre el nombre, más lo que ustedes quieran ver, ¿cierto? Digámosle la cédula, el ID, solamente dejémoslo ahí. Entonces volvemos a correr el programa, unos 200, José Paz, él tiene 23 años, el teléfono es este, y es su nombre, ¿no? También José Paz ID. O sea, las cosas se ven tal cual, ustedes lo presentan en el ID. Si quieren ver todo, pues lo miran todo. ¿Sí? Pero en el ejercicio solamente voy a mostrar la identificación y el nombre para que nosotros podamos hacer las consultas, las eliminaciones y todo lo demás. ¿Sí? Vamos a hacer una consulta. Vamos a utilizar este botoncito Query. Digámosle, cambiémosle el nombre porque me parece que no le cambié el nombre. Digámosle CMD Query. Y vamos a hacer una consulta. Una consulta de alguien que esté señalado aquí. ¿Cierto? Entonces, lo vamos a configurar así. ¿Cómo hacemos la consulta? Primero que todo, vamos a recuperar, por ejemplo, el index, el índice del elemento seleccionado, ¿no? Entonces, digamos, desde la lst personas.traiga solamente get selected index. Entonces, ahí tendría el número 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de personas que tenga. ¿Cierto?
Y en ese sentido, voy a ver esa información. Digámosle, ¿qué pasa si index es menor que 0? Entonces hay errores, ¿no? Digámosle un j option pane punto show message dialog, que sería el diálogo, ¿cierto? Digámosle aquí index not selected, más bien item not selected. Coloquémosle un título, error, y coloquémosle un icono, ¿no? Un tipo de mensaje que sería un joption pane punto, y aquí buscaría una constante que diga mensaje de error. Perfecto. En caso contrario, vamos a mostrar la información en un mensaje, en un joption pane también, ¿no? Entonces, digamos aquí, person X es igual a lo que hay en la lista. Pónganle cuidado a esto. Perdón, a los datos de persona, thatperson.get selected.get element at. Entonces, miren, jovencitos, si ustedes miran aquí en esta parte, dice get element, es traiga, ¿no? Traiga un elemento, ¿no? ¿Qué voy a traer? Una persona, traería yo, ¿no? Un objeto, ¿sí? A través de un índice. Entonces, el usuario va a señalar la persona y el get selected index le devuelve qué índice tiene esa persona, pero este get element del modelo de datos permite recuperar la información de una persona en completitud, ¿sí? Y retorna un objeto. ¿Listo? Me dice pues que hay un error, porque aquí me dice, ese no es el error, este es el error. El error dice que los datos son incompatibles. Entonces ahí es donde se hacen lo que se llaman unos casting. Es decir, convertir ese retorno en persona. ¿Sí? Ya no se va el error. ¿Sí? Le estoy diciendo, bueno, tráigame el elemento, ¿sí? Pero ese elemento que me está recuperando, pues no es una cadena, ¿no? Ese elemento que me está recuperando realmente es una persona. Entonces yo le anticipo aquí la clase de objeto que yo quiero recuperar, y en esta X estaría almacenado toda esa información. ¿Sí? Entonces definamos una variable de tipo cadena, ¿cierto? Igual a, por ejemplo, digámosle aquí, y vamos a armar un mensajecito, ¿cierto? Digámosle data person, digámosle x punto, miren, de aquí ya están los getters, ¿no? Y también están los setters que nosotros creamos allá, entonces digámosle get name. Me estoy trayendo el nombre de esa persona, más un salto de línea, ¿cierto? La identificación, más x.get, trae el ID, más un salto de línea, identificación, el nombre, la edad, y de esa X me traería, y también finalmente el teléfono, ¿no? Un saltico de línea. Punto y coma, dejémoslo hasta ahí. Y entonces miren lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Muy importante, por favor, que se entienda esta parte. ¿Sí? Resulta que hay un conjunto de datos de personas. Y cuando yo mando a traer un elemento, pues no estoy mandando a traer ni una cadena, ni un número entero, nada. Estoy mandando a traer una persona. Entonces uno
cuando ya está utilizando conjuntos de datos creados a partir de clases, pues yo tengo que anticiparle que lo que estoy trayendo es una clase persona. Esto se le llama casting normalmente. Y cuando ustedes ya hacen ese casting, mire X, ya a través de X, que es una persona seleccionada en este caso, ya puede recuperar el nombre, la identificación, o sea, todos los datos adicionales. ¿Para qué? Para ser presentadas, ¿no? En un J Option Pane, en un Show Message Dialog, ¿cierto? Un título, que sería información, ¿cierto? Y un tipo de mensaje. Sería show, perdón, sería una constante, ¿no? Entonces, digámosle mensaje de información. Y entonces, de esa manera, nosotros podríamos ver una persona en particular. Antes de ejecutar el código, yo les decía, bueno, ya queda adicionada, ¿cierto? Aquí limpiemos las cajas de texto, ¿cierto? Para que otra vez podamos registrar algo. Digamos, txt.id.setText vacío. Entonces vaciaríamos todas las cajitas de texto para no tener problemas. ¿Sí? Si quieren, colocamos un mensajecito que diga registro adicional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese caso, pues ya tendríamos una aplicación un poquito más completa, pero que utiliza una lista, pero esa lista ya utiliza un bloque de información y ese bloque de información está definida por una clase. Una clase persona, pueden crear cualquier tipo de clase ustedes y cuantas clases quieran. Pueden crear una clase, por ejemplo, para vehículos, una clase para estudiantes, una clase para profesor. Ahí es donde ya entra toda esa conceptualización de la programación orientada a objetos. Básicamente el eje fundamental de la programación orientada a objetos es la clase, ¿no? Las clases. En sí, todo lo que programamos aquí en Java son clases. ¿Sí? Y ya está creada esta clase muy básica con su constructor que permite inicializar sus variables, sus getters y sus setters, ¿sí? Y una vez las tengamos, sencillamente vamos acá y empezamos a manipularla, ¿no? ¿Cómo se crea la clase? Con la cláusula new. Y básicamente ya tenemos aquí el uso de otros elementos propios del manejo de datos en lista. Veamos cómo nos va, ¿no? Entonces, digámosle consultar. Item not selected. ¿Cierto? Remover. Ese no está programado. Adicionar. La cédula vacía, el nombre vacío, el teléfono vacío. Bueno, entonces vamos a colocar aquí 100. Ana Paz. ¿Cierto? 24 años. Teléfono 7 23 45 12. Es una mujer. Adición. Registro adicional. Ahí está Ana Paz, ¿no? 200. José Pérez. ¿Cierto? Digamos que es una persona de 56 años, 7, es un hombre adicional, registro adicional, ¿sí? 300, Marcos Rodríguez, ¿cierto? Tiene 43 años, si estamos viendo ahí que ya empezó esto y se limpian las cajitas de texto para volver a arrancar, ¿no? Y vamos al 400. Marta Acosta. Ella tiene 45 años,
Bueno, colocémosle ahí un teléfono de prueba. Entonces consultemos, dice ítem no seleccionado. Vamos a José Pérez y consultar. Data person, José Pérez, identificación 200, 56 años. Mira, ahí está toda la información almacenada. Está toda la información almacenada en una lista. Ahí está todo, mira. ¿Saben qué me faltó? El género. Me faltó colocarlo aquí en el mensajecito. ¿Sí? Y esta opción de remover, que funcionaría como este, ¿no? Pero claro que ya no llamaría un elemento, sino que lo eliminaría es un elemento de los que están aquí. ¿Sí? Entonces ese es muy fácil. Vamos a mejorar ese mensajecito. Me parece que me faltó el género. Pongámoslo por acá. Este backslash n es un salto de línea, ¿no? Perfecto. Y vamos a programar el último botón que tenemos aquí, que es el de remover. Funciona parecido a este, es decir, selecciona un índice. Si el índice es menor que 0, es porque no señaló nada. Y en vez de presentar un mensaje de estos, ¿cierto? Podemos utilizar un mensaje de confirmación. Entonces yo le decía, necesitamos una variable entera, OP puede ser, que recibe a un JOption pane.show confirm dialog, ¿no? ¿Cierto? Y entonces aquí sería you are sure move them. Y aquí nosotros configuramos el tipo de mensaje, ¿no? La vez pasada miramos el si no. Ahorita miramos otro. Por ejemplo, puede ser OK cancel. Aceptar cancelar significaría este. Sí, la vez pasada utilizamos las opciones que montamos en el de confirmación fueron estas. Miren, yes, no opción. Pero montemos otro conjunto de opciones, ¿no? Digámosle OK cancel. Sí, punto y coma. Y preguntamos acá abajito qué pasa si OP es igual a J option pane. Entonces, OK cancel saldrían los botones aceptar, cancelar. ¿Qué pasa si le da aceptar? Pues quiere decir que va a borrar, ¿no? Punto. Busquemos a aceptar solo. Sería un OK option. Entonces ahí borramos. ¿Sí? Entonces, en la plataforma les coloqué una paginita donde está documento. Ya me permite tomar una decisión y si es aceptada la decisión, entonces vamos a proceder a remover. Este person, perdón, en los datos, ¿no? Data person, como que se llama. Punto. Aquí hay un método que es listo. Y eso sería todo. ¿Sí? Vamos a ver si eso es cierto. Ejecutemos. Ese es el teléfono de Julio Jaramillo de pronto, si lo quieren coger. Y entonces vamos a borrar a Marta Costa. ¿Está seguro de remover? Cancelar, dígale, no pasa nada.
¿Sí miran? ¿Está seguro de remover el ítem? Cancelar. ¿Está seguro de remover el ítem? Aceptar y ahí se fue. ¿Sí? Entonces, el manejo de datos, jóvenes, que podemos concluir aquí, ¿no? Que el manejo de datos eh, es similar, ¿no? A los básicos, ¿sí? Ya la lista es tan potente que puede referir varios objetos en ella. En este caso, lo que estoy agregando a esa lista son objetos de tipo persona, objetos derivados de la clase persona. Y entonces ahí tendrían ustedes una colección muy grande de datos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿O me desconecté? ¿Mm? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces yo pues ya les compartiría aquí, les compartiría el código, les comparto el video. Ya, yo creo que la próxima semana ya una semana de descanso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, una vez que les comparta el código, de pronto alguien que me presente la tarea, si la hizo, y dejar una tarea con esto, ¿no? Una tarea no va a ser calificable, jóvenes, es para no presionarlos, ¿sí? Pero sí sería bueno de que cada uno de ustedes busque la manera de desarrollarla para que tengamos estos conocimientos fuertes y para que se nos apliquen este tipo de cosas. ¿Listo? Yo ahorita planteo la tarea y la dejo visible para que ustedes la trabajen. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, en ese caso, vamos a dejar de presentar. Vamos a dejar de grabar. Ok, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Alguien la logró hacer? Andrés Sí, profe. Villada. Pues, ¿Sí la lograron hacer? ¿Quién quiere presentarla Sí, para que profe. todos la veamos? Ok, perfecto. Yasmín o quien quiera presentarlo. ¿Quién quiere presentar el código? Solamente enfocarnos en el código de la validación. Solamente que nos presente el código de la validación. Espéreme, profe. Ok, gracias, Yasmín. Profe, Sí. es que lo que pasa es que yo le tenía una pregunta. Es que yo pues hice el código. Le tenía una pregunta. Es que yo pues hice el código, pero pues, o sea, me daba con poniendo y doble igual. En el if me daba una cosa y poniendo punto equals me daba otra. Y no entiendo por qué. O no sé cuál es la diferencia. Verá, no, yo le digo porque lo que pasa es que las variables de tipo cadena no son variables básicas. Las cadenas en Java son objetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno compara números enteros, sí lo hace comparando con el doble igual. ¿Sí? Por ejemplo, si x es igual a 5. Entonces, uno sí lo escribe con el doble igual porque esos son variables básicas. Incluso se escriben en minúsculas. Int, double, me refiero a eso, ¿cierto? Pero la cadena en Java no es una variable simple. La cadena en Java es una variable objeto. Por lo tanto, la comparación de cadenas se la debe hacer con equals. Se la debe hacer con equals. Si no, su código puede funcionar o no puede funcionar o puede sacar errores de funcionamiento. ¿Sí? Le puede generar bastantes errores. Entonces, si usted se da cuenta en Java, la variable string empieza con una S mayúscula. Eso da a entender de que no es una variable convencional, que es una variable de tipo objeto, y al hacer una variable de tipo objeto significa que una cadena tiene propiedades, tiene métodos y lo demás. Entonces, cuando uno utiliza el símbolo igual, lo que está es comparando dos objetos en su completitud. Y la verdad, uno no quiere comparar dos objetos, sino quiere comparar los contenidos de esas cadenas. Por eso es mejor utilizar el equals, Santiago. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Es por eso. Listo, estamos viendo pantalla.
Ya, profe, bueno, mire. Aquí es. Ah, usted tiene En el esta Apache, partecita aquí. el Apache NetBeans, ¿no? Sí, profe, Ya. por lo que me tocó cambiar de computador. Ah, bueno, excelente. Eh, eh, ok, ¿y con qué JDK está trabajando? ¿Puede hacerle, hagan un favor, Yasmin, antes de que pase? Sí, ¿no? Podemos utilizar, démosle clic derecho en proyecto, por favor, en proyecto uno, solamente para ver una cosita. No, profe, ¿Aló? aquí. Sí, Profe, ¿me clic escucha? derecho. Sí, dele clic derecho Ajá. y váyase a la opción propiedades. Mire, profe, es así, tiene unas cosas como medio distintas. Se me Claro, pero me interesa saber lo siguiente, ¿verdad? No, dele Java, a ver, siga bajando. Source, ¿qué dice? Quiero ver qué JDK trabaja. ¿En cuál, en cuál? Source. Ahí, Configuration, profe. siga bajando, configuración. Configura Por tools. aquí como que siempre, ¿no? No. A ver, no. No, siga bajando. Dele Ajá. build o compilar. Quiero ver el JDK. Dele build, vaya bajando, pues, poquito a poquito. Ahí no Porque pues aparece usted sabe, nada. nada, siga bajando. En el build, A ver, pero gracias. Ahí se profe. en el de compilación. Ah, ya, ese tiene un JDK 16. Ya. Bueno, espero que no haya problemas. Si de pronto algún compañero tiene instalado otro Apache, otro NetBeans, me lo hace saber. Porque pueden haber problemas de, mira, es que no, pues me puede llegar a mí el caso de un programa que no me funciona, ¿sí? Y en ese caso, pues yo también lo tengo instalado por si las moscas. ¿Listo? Gracias, Yasmín. A ver, ahora sí muéstrenos el código. Profe Verano, este código yo estaba aquí Ajá. trabajando también con un compañero, Ujú. porque pues yo dije va a haber alguna falla, ¿no? Por por Ajá. Yo me estaba tirando una fallita acá abajo, Listo. pero yo no sé, pues aquí me está tirando como fallas en esta parte de aquí. Pues yo con mi ¿En compañero dónde? Gustavo hicimos un ciclo for en esta parte de aquí. Sí, ya. Entonces, a ver, hágamelo interpretar. En la línea 220, usted recupera un elemento de la lista, ¿cierto? En la Ujú. línea 221 recupera el nuevo valor el nuevo valor que quiere agregar, ¿cierto? En la línea 222 crea una variable booleana ver igual a false para que la utilice esa variable. Ujú. En la de falso lo utilizamos que si es falso tiene que añadirse a la lista. Ah, ya. O sea, si es Dice falso, que existe. se añade a la lista. Y si es Se verdadero, añade. no. Ok. Entonces ahí está la validación, Ujú. ¿no? Y posteriormente hacen un ciclo. Un ciclo, bueno, posteriormente lo que hacen es recibir el valor de la cadena, el X double de la cadena. Pero ¿por qué lo convierten a double esa cadena? Si esa cadena es la que se va a añadir, ahí pueden haber problemas. Es decir, si dos memorias de 8 gigas yo las vendo a diferentes precios, se va a dejar. A ver, permítame ver una cosita ahí. Y después compara, ¿cierto? Después, dentro del ciclo, compara el elemento i, ¿cierto? Lo compara con, ya, con el valor de la cadena. El valor de, ya. O sea, lo recrea. Perfecto. ¿Cierto? Y si eso es cierto, entonces dice variable es igual a true. Y break lo que hace es cortar el ciclo. Sale acá, ¿no? Se sale del Sí, se ciclo, rompe, dice, Sí, se rompe el ciclo. ajá. A ver, ejecútelo.
Ya, profe. Espérame, profe, está cargando. Ujú. ¿Alguien más tiene el Apache instalado de los compañeros que están en clase? ¿O tienen el 8.2? Profe, pues Eh, yo como apenas, pues a mí se me tocó descargar este de aquí. No, no hay problema. Mm, No hay problema, no se preocupe. Déjelo que es está. verdad. Bueno, Ajá, a ver, que entonces el monitor. cargue. Ahora de Hagamos de cuenta, un monitor LCD de 15. Y le volvemos. 10, déjele. Bueno, 15, ok. Ah, otro monitor de LCD de 15. Otro. Solo que el 10 realmente existe, muy bien. Ahí aparece que ya Ujú. Bueno, ahí sí es una comparación, tiene muy buena lógica, muchísimas gracias. Ahí hay una ayuda para los compañeros para que miren, la idea era hacerle un recorrido a toda la lista y empezar a comparar el nuevo elemento con los que están ya registrados en la lista, ¿no? Si los elementos son iguales, entonces sacan los mensajes correspondientes, pero si lo nuevo que se está agregando a la lista es diferente a lo que está ahí, entonces no habría problema. ¿Listo? Bueno, veo que están todos completos, no va a ser llamado de lista por esta vez, ¿sí? De todas maneras, en un momentico les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea que tiene que ver con estas. Yo se las voy a compartir en el grupo y se las voy a compartir en el grupo y las voy a cargar en la plataforma. No es una tarea que va a ser calificable. La idea de la Semana Santa, pues es otra, ¿no? La idea de la Semana Santa es que ustedes, pues, utilicen esa semanita de reflexión, utilicen esa semanita para descansar, para de pronto los que son católicos, pues, asistan a esos espacios que son muy buenos para el espíritu, no solamente nosotros somos carne, sino que también somos espíritu, y hay que darle alimento a ese espíritu que nosotros tenemos para estar en paz con nosotros mismos, para estar en paz con las otras personas. Yo les voy a comentar en qué consiste la tarea. La tarea consiste en generar, trabajar, gestionar una lista de calificaciones, ¿cierto? Una lista de calificaciones. Hagan de cuenta que yo quiero una libretica electrónica de sus notas de programación en entornos gráficos. Y vamos a hacer unas consultas en esas libretas, ¿sí? En eso consiste la tarea, poder agregar los datos de los estudiantes con sus respectivas notas, poder buscar los datos de los estudiantes con sus respectivas notas y dos reportes, ¿no? ¿Cuáles son los 5 estudiantes con notas más altas y cuáles son los 5 estudiantes con notas más bajas? Se los dejo aquí hablado, pero más adelante, por favor, en el grupo ya les hago llegar el texto y lo mismo en la plataforma. ¿Listo, jóvenes? Ok. Bueno, Profe, entonces, muchísimas gracias por su atención. Cuéntame. profe, yo también Sí, tenía bien. el código. ¿Sí? ¿Es parecido o tiene una diferencia? Pues sí, también es con booleanos, pero Ajá. si quieres, A ver, me explico. está dando un ratico. Sí, colócame el código, a ver. Ok. Ah, ya. Perfecto. Ahí hay una diferencia radical. No utiliza ciclos, ¿no? No, profe. Ahí utiliza un método que se llama contiene. ¿Nos puedes explicar qué significa el método contiene? Profe, sí, Ujú. No, déjanos ver el código. ya. Pero ahí hay un método muy interesante. Se ahorra el ciclo. Miren qué interesante este código. Gracias por compartirlo. ¿Qué significa el método contiene?
En la línea 223. Ujú. Aquí no, profe. Sí, sí, en esa línea, en la 223. Ahí está la diferencia. Ahí se ahorra todo un ciclo porque está llamando a un método que no lo habíamos visto en clase. Muy bien por investigarlo. Cuéntanos qué significa contiene. Fabián, ¿me escucha? Sí. ¿Qué significa contiene? Eh, profe, el contains es un método que tiene que tiene, profe, o sea, es ¿cómo le explico? O sea, No, sí. por el contains le paso el ítem y pues, profe, a ver, es que, Ajá. Venga, les explico. Muchas gracias por la investigación. Es bueno que tengamos los conceptos claros, ¿no? Este método contain lo que hace es buscar. Lo que hace este método contain es algo parecido a lo mismo que hizo la compañera Yasmín, ¿cierto? Hace una búsqueda uno a uno y devuelve verdad si realmente existe y devuelve falsedad si no existe. ¿Sí? Eso es lo que hace. Por eso yo le digo, el método contain lo que hace es ahorrarse el for. Es mucho más fácil. ¿Sí? Muchísimas gracias por compartir. listo, profe. Bueno, jóvenes, yo me tengo que ir, tengo otros asunticos. Yo ya les comparto la tareita por el grupo de WhatsApp, ¿no? Que tengan una feliz Semana Santa. Vale, profe, hasta luego. Que la pasen bien y que la aprovechen al máximo. Vale, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Profe, gracias.